Vamos a ver este video, gente. Recopilación de juegos de terror que deberían volver, según Pixel to Pixel o el Lord Equino. Dios mío, cómo odio aquí pasándome videos que no me gustan. Dios mío, ese hijo de puta. Es que el de GameCube es algo viejo y su voz no es tan seductora como lo es ahora. A mí no me gusta su voz, de hecho. Fuera joda. Ah, ok. Hoy es jueves de terror, Saludos, papu. mis No. estimados, y en especial a los amantes del terror, la casquería, el misterio y el horror. El género del survival está disfrutando de una era en la que han destacado producciones indie como Tormented Souls, Martha is Dead o Madison, pero también estamos siendo testigos del retorno de viejas glorias en forma de remakes tan destacados como Resident Evil 4, Dead Space o un Silent Hill 2, por el que muchos nos dejaríamos empalar Sí, dijo casquería. y con gusto por Cabeza Pirámide, y precisamente en este vídeo os voy a citar Lo de Silent Hill es tristísimo, Dios mío. Lo de Silent Hill es la cosa más triste del mundo. Y si no me creen, vean este video. Este video lo voy a ver en directo algún día, si quieren, pero vean este video. Este video le explica muy bien. Qué triste lo de Silent Hill. Qué triste, la verdad. sin orden de preferencia, otros tantos títulos que merecen volver de la tumba. The Suffering apareció en el año 2004 y nos ponía en la piel de Torque, un recluso con un perturbador pasado acusado de asesinar El juego de Suffering es aburrido, ¿no? a su familia y que repentinamente se veía sumido en un infierno desatado en la prisión donde cumplía condena. The Suffering destacó en varios aspectos, como el nivel de gore, poder jugar tanto en tercera como en primera The persona. Suffering sí es aburrido, creo yo. Una buena combinación de acción y terror y un diseño de criaturas que corrió a cargo Este no es God, este no es God, este no es God. de la escuela de Stan Winston, quien trabajó en franquicias como Terminator, Parque Jurásico o Depredador, además de en películas como Aliens o La Cosa. Y precisamente hablando de aquella mítica cinta de John Carpenter, tuvimos un videojuego oficial que continuaba la historia donde terminó la película. A nuestro cargo podíamos tener a un pelotón formado por miembros de distintas categorías, como soldados, Ya vuelvo, dale Brian. médicos o ingenieros, cuyas habilidades debíamos emplear para sobrevivir ante las temibles criaturas que habían tomado la Es que el juego de The Suffering se me hace como muy tosco y es como si es Capica, confía. gélida base. Uno de los elementos más destacados del gameplay era el Aquí, si a ti te gusta, si a ti te gusta, entonces es malísimo el juego. A ti te gustan puros juegos malos. sistema de confianza o paranoia al que estaban sometidos nuestros hombres, que podían incluso revolverse contra nosotros, suicidarse si no podían soportar la tensión o hasta acabar infectados. Con los retornos de clásicos como Silent Hill o Resident Evil, muchos miran a la primera PlayStation en la que nacieron estos juegos y se preguntan dónde diantre se mete la agente Ella Brea, A mí me encanta Parasite Eve, es juegazo. protagonista de la saga Parasite Eve, que en su Pero no da tanto miedo. O sea, Parasite Eve es buenísimo, pero no siento que dé tanto miedo. Como juego de terror, a mí no me da tanto miedo como otros juegos de este estilo. segunda parte tomó muy buena nota de los cánones del survival marcados por los grandes y que tan fuerte golpearon en aquella generación, sin renunciar a sus propios Ojalá subas rasgos esa jugables. reacción Ojalá de llegue el Kina. día en que Square Enix se decida a desenterrar a esta heroína con una nueva aventura donde enfrentarnos de Pero Capi, a mí me gustas tú, pues solo digo que gusto de mierda. nuevo a las mitocondrias. Hace casi 2 décadas apareció en PlayStation 2, Caja X y PC Obscure, un juego de terror que nos devolvía al instituto. En la piel de 5 adolescentes debíamos resolver extraños misterios que tenían lugar en la escuela y que nos revelarían una conspiración. Parasite es un Resident Evil, pero versión Alzheimer, ¿te imaginas? Buena gente de Luciferno, ¿cómo se encuentran? Saludos. Nos invaden los manguitos malignos. ¿Cómo andan, gente? ¿Cómo están los gente de Luciferno? Un beso, ¿cómo se la pasaron con el dios de la deformidad? Obscure seguía los patrones del survival clásico. Buenas, Andrew, saludos. Estamos aquí haciendo unas reacciones épicas al canal Pixel to Pixel, que está hablando de los juegos de terror que deberían volver. ¿Cómo te bro? Saludos, saludos. Diferenciar del resto por la mecánica de la ¿Cómo estuvo oscuridad, Lucifernos? ya que los enemigos eran sensibles a la luz y debíamos aprovechar esta debilidad para someterlos o acabar con ellos. Vi que estabas jugando Su algo. ambientación, banda sonora con temas Luciferno, ¿cuándo te vas a poner a pintar figuritas que sabes que quieres hacerlo? de grupos juveniles como Sun 41 o un modo cooperativo local terminaban de redondear una experiencia que a muchos no nos importaría revivir a modo de remake. En la sexta generación de consolas GameCube El remake de Resident Evil es buenísimo. El remake de Resident Evil 1, ese es buenísimo, es juegazo. Y lo voy a traer al canal algún día. pudo presumir de ser la Se destruyó el planeta, muchos murieron y la gente sufrió mucho. Fue divertido, fue GOT. Entonces, si mucha gente sufrió, es GOT. mejor plataforma para disfrutar de la aclamada saga de Resident Evil gracias a aquel excelso remake del original, el lanzamiento de un Resident Evil Zero que iba a aparecer en Nintendo 64 o una cuarta parte que supuso un punto y aparte en la franquicia, aunque al final ya sabemos lo que pasó con la exclusividad de este título. Dios mío, pobrecito Resident Evil 4. Es muy explotado, pero es que es muy buen juego. Pura de joda, Resident Evil 4 es juegazo. O sea, yo lo he jugado 1.000.000 de veces y es juegazo. Lo he jugado en Wii, lo he jugado en Play 2, lo he jugado en PC, lo he jugado en casi todas sus presentaciones y es buenísimo. Dentro de la parcela del survival, la incomprendida consola cúbica contó con otro juego que también Eternal dio el salto Darkness. desde Nintendo 64, Eternal Darkness, una aventura de horror cósmico que nos movía por diferentes épocas históricas en las que controlábamos a variopintos personajes que combatían a un mal ancestral. Eternal Darkness Este sí es como que un juego que creo que está muy bien en cuanto a lo que puede ofrecer,
pero se nota mucho que está como muy mal ejecutado. Destacó por su toque Lovecraftiano, un combate con desmembramientos y hechizos, y un sistema de locura que podía provocar que el personaje tuviera alucinaciones de cualquier tipo, desde verse a sí mismo muerto, perder la cabeza literalmente, moverse en bucle por las mismas estancias, contemplar como algunos bustos te seguían con la mirada girando la cabeza ¡Oh, no! o hasta jugaba con aparentes errores de la consola tratando de traspasar la cuarta pared. Comencé en Hill 2, sí. Lamentablemente, Silicon Knights, su desarrolladora que previamente fue conocida por juegos como Blood Omen, Legacy of Kain o se encargaría del remake de Metal Gear Solid, no pudo elaborar una secuela, ya que tuvo serios batacazos con Two Human y X-Men Destiny. ¿El juego de X-Men Destiny fue real? Un juez descartó de que Epic sea responsable del fracaso de Two Human. Increíble. ¡Está nevando! ¡Puto frío! Sí, me enteré. A mí me dijo Das y me dijo Brian. Todo el mundo me dice que está nevando por allá. Increíble. Yo aquí con 30 grados en la mochila. Además de un costoso pleito con Epic Games que llevaron a su cierre en 2014, pero es que ni siquiera aquel sucesor espiritual, Shadow of the Eternals, en mano de un nuevo estudio fundado por antiguos empleados, llegó a ver la luz. Nintendo podría rescatar la propiedad intelectual que está en sus manos, ya que incluso tiene patentado el sistema de locura, pero parece que la gran N no está por la labor. Seguro que muchos Es que la gran N está para juegos más importantes, güey. recuerdan aquella dinomanía que se desató con el estreno de Parque Jurásico en los 90 en las salas de cine. No, güey, yo tan viejo. Figuras, pósters, tazos y hasta fascículos en los kioscos para conocer más a estas bestias que poblaron la Tierra hace millones de años. Sí, fue real, En fue una consola, mierda. La dinomanía llegó con Dino Crisis. La verdad es que si Dino Crisis o Dino Crisis, como quieran decir, es juegazo también. Todos los wannabe de Resident Evil son buenos de cierto punto. Dino Crisis me gusta mucho, me gusta muchísimo. Un survival dirigido por Shinji Mikami, el padre de Resident Evil, del que justamente tomaba prestadas sus mecánicas y nos presentaba a Regina, una agente de élite que acudía junto a sus compañeros a una misión en Qué buena esta Regina, pero qué más, que está mucho mejor la Ayabrea. una misteriosa isla que, para su sorpresa, había sido tomada por estas criaturas prehistóricas. Dino Crisis contó con 2 continuaciones enfocadas a la acción y durante años no son pocos los amantes del survival que han estado reclamando un remake de esta dinoaventura de horror, algo a lo que Capcom no ha cerrado la puerta y es posible que en un futuro desentierre los huesos de Dino Crisis y lo devuelva a la vida. ¿Qué sacarán primero? ¿El remake de Dino Crisis o literalmente algo de Mega Man? Si sale for Aiden Sire en el video estará... si sale for Aiden Sire en el video estaré feliz. A ver, esperemos que sí. Puede ser, ese tipo es como aquí, se saca los juegos más del culo posibles. Evil Dead, la conocida saga de películas y que hasta contó con una serie bastante entretenida, fue creada por Sam Raimi en 1981. Contó con varios videojuegos, siendo su primera adaptación un programa bastante escueto para Commodore y Spectrum. Algunos recordarán el juego que apareció en PlayStation, Dreamcast y PC, siguiendo la estela de Resident Evil. Hubo otros tantos títulos posteriores para PlayStation 2, Xbox y compatibles, y lo último que hemos visto en este terreno llegó en 2022, consistiendo en un título multijugador online, donde en la piel de distintos personajes de la franquicia debíamos hacer frente a hordas de demonios. Fuera de El juego joda, no qué raro en verdad. El puto tu corrector me separó la palabra. tuvo mala recepción, pero El poder seamos francos, Verónica. por un lado se trata de un producto con fecha de caducidad, ya que cuando cierran los servidores se acabó la fiesta, mientras que por otra parte a los fans lo que realmente nos habría gustado ver es una aventura protagonizada por Ash y los personajes de la serie en un survival cargado de gore, tiros y humor negro. Llegará ese día, ojalá sea así. A no pocos seguidores de Alien nos maravillaron juegos como Alien Trilogy, No, aquí se las debo. A mí el juego de Alien no me gustó. A mí el juego de Alien lo probé, no me gustó, no me terminó de encantar. Mira que me gustan juegos de terror, pero a mí el juego de Alien no me gustó. No sé por qué. Literalmente no sé por qué, no me gustó. O sea, lo jugué, se me hizo aburrido. Evil Dead 2 fue la primera película de terror que vi y no debí ver. Increíble. Ese yo tengo, lo dejé de jugar un mes después. Pero está bueno el juego, es como que muy... O sea, a ver, entiendo que si es multijugador es muy repetitivo, pero el juego como tal es bueno. que el shooter en primera persona que, a su manera, trataba los acontecimientos de las 3 primeras películas y contaba con una banda sonora electrizante. Tampoco olvido el Alien vs Predator de Rebellion, que nos permitía ser humano, alien o depredador, y disponía de unas ejecuciones que eran simplemente maravillosas. Sí, Predator, en 2014 Cristo. aparecería el que para muchos es el mejor videojuego basado en la franquicia, Es verdad. Alien Isolation, una aventura que mezclaba horror y tensión de una forma magistral y que nos ponía en el papel de Amanda Ripley, hija de la mítica teniente interpretada por Qué buen juego es Alien Isolation, la puta madre. Sigourney Weaver, en una estación espacial de Porque es otras en el espacio, otras en la... A ver, a mí Alien Isolation me gusta. A mí que no me gusta es el de Play 1. El Alien de Play 1 me gusta. Podíamos sobrevivir al constante acecho de un xenomorfo que podía surgir Outlast de golpe de un God. conducto de ventilación o que no tardaba en aparecer en cuanto oía un simple ruido. La ambientación fue muy cuidada, tomando referencias visuales del film original o hasta rescatando piezas de la banda sonora. Tras acabar Alien Isolation, muchos esperábamos una continuación y seguimos con las ganas. Los siguientes títulos de la franquicia corrieron de mano de otros estudios y con enfoques muy diferentes. No, esto no, sí, no supe. Yo ni siquiera sabía que habían juegos aquí más. Ojalá algún día Creative Assembly o un estudio a la altura nos cuente qué sucedió con Amanda Ripley tras abandonar la Sebastopol. Un juego que tuvo un Una cosa que sí me... Esto no sé si es algo que ustedes están de acuerdo o no.
pero mucha gente como que quiere secuelas de juegos que están cerrados ya. Es muy raro. Yo soy una persona que pide más IPs nuevas antes que secuelas. A mí me gustan las secuelas de juegos que me gustan, pero siento que si la historia está cerrada, ¿qué sentido tiene volver a abrirla? Es como que entiendo que la vuelvan a abrir si tiene algo que contar. Pero si no tiene nada que contar, ¿por qué quieres volver a contar una historia? O sea, crear IPs nuevas no es tan difícil. O sea, es difícil, pero considero que es mucho mejor disfrutar una IP nueva que meternos con una cosa de, ¿sabes? De lo típico, de meternos con una secuela y tal. Es un juego que si eres fan de Evil Dead te va a gustar como fue el juego de Viernes 13. Pero si no lo eres, se te va a parecer como un Dead by Daylight más del montón. El juego de Viernes 13 estaba bueno, eso es lo que te puedo decir, así que entiendo tu posición. Planteamiento muy similar al de Alien Isolation fue Hell Knight, que apareció en PlayStation en 1998 Dark en Messiah. Japón y en 1999 en Europa, quedando fuera de su lanzamiento La Tierra del Tío Sam. La trama nos situaba en un Tokio del futuro cuyas entrañas estaban repletas de túneles y alcantarillado en los que tenía lugar extraños sucesos. Un tren del metro tiene un accidente provocado por una terrible criatura que se ocultaba en la oscuridad de esas galerías y desde entonces se convertirá en un incansable Como la gente que quiere un Ninja Gaiden 4 viendo que la historia de Ryu y Hayabusa ya terminó en el 3. perseguidor. Según transcurría el juego, iba mutando su forma, volviéndose cada vez más peligroso y entre tanto debíamos solventar rompecabezas típicos de la época para poder escapar del sistema de túneles. Una puesta al día de este título con mecánicas revisadas y un apartado técnico moderno podría dar lugar a una propuesta interesante. Elaborado por Monolith Productions, un estudio... Condemned es un juego que sí creo que se podría hacer un remake. Porque es un juego que, o sea, vale mucho la pena, pero sí es verdad que es un juego que necesita una arreglada sus mecánicas muy fuerte. Esa madre le había subido al server, creo que sí. Creo que sí, diría yo. Con una larga trayectoria y que firmó juegos como Plot, No One Lives Forever, los dos primeros Fear o... Fear 1 y 2 son buenos, me gusta mucho. El final de Fear, mira, Fear es uno de esos juegos que tiene un juego final malo. Fear 3 es malo en comparación, pero cierra bien lo que es Fear, es importante. Sombras de Mordor, que Andant nos presentaba al detective del FBI Ethan Thomas, que estaba investigando una oleada de crímenes cometidos por asesinos en serie y durante una operación las cosas se tuercen y colocan a Thomas como sospechoso de la muerte de unos agentes de policía. Pero este calvario no sería nada en comparación con lo que le esperaría al detective en una retorcida aventura en primera persona con una ambientación sórdida, momentos de terror psicológico y un combate cuerpo a cuerpo realmente contundente. Hubo una secuela que dio paso a idas de olla mayores, enemigos mucho más cringerosos y un combate todavía más bestial, además de otras novedades. Ambos títulos son magníficos juegos que todo amante del terror y de estas ambientaciones enfermizas debería probar, y ojalá Sega se anime algún día a darnos una revisión de la desgraciada historia de Ethan Thomas. Una revisión lo veo, pero yo una secuela no me parece necesario. Aunque un remake sí, un remake sí lo veo mejor. Y hablando de Monolith Productions, pero recuerdo su nombre. No recuerdo su nombre. Blood, el título con el que se estrenó el estudio, es esta mierda literalmente es Doom. Y a de hoy todo un clásico de los FPS de vieja escuela que destacó por sus cotas de acción, armas con función secundaria de disparo, nivel de... Pero esto es Doom, güey. Tomatina y ambientación tétrica. Aunque no se trate de un juego realmente de horror, sí que se le podría dar varias vueltas de tuerca para encajar elementos de este género que se conjugarían perfectamente con la sed de venganza de Khaled en una versión moderna. Manhunt fue un título bastante polémico en su día, lanzado originalmente en 2003 encarna... Manhunt es un juego que a mí me hubiera gustado, o sea, que me gustaría que Rockstar rescatara. A mí Manhunt me gustaría que se rescatara. Mira que no da mucho miedo. Mira que Manhunt no es un juego que dé mucho miedo, pero el mal cuerpo que te puede dejar es increíble. Vamos a un condenado a muerte que terminaba en un distrito abandonado de una ciudad que se había convertido... Yo quiero jugar Manhunt en el canal, pero es complicado jugarlo. En un gigantesco y macabro plato de cine donde éramos el protagonista de una caza humana dirigida por un perturbado director. Aunque podíamos emplear el cuerpo a cuerpo o hasta armas de fuego, el sigilo era la mecánica esencial de la jugabilidad, debiendo movernos con cuidado de no hacer ruido y aprovechar los recovecos más oscuros para pasar desapercibidos y poder llevar a cabo unas cruentas ejecuciones que dieron mucho de qué hablar en su momento. Es que era muy basado en cine snuff. Hay un video de Manhunt que voy a ver algún día, que es el de Charco, que es muy completo y muy genial. De hecho, Manhunt llegó a estar en la mira de los medios sensacionalistas cuando un adolescente asesinó a otro en el Reino Unido y la policía encontró una copia de Manhunt en el dormitorio del criminal, llegando incluso la familia del fallecido a demandar a Sony Computer Entertainment y a Rockstar por 50 millones de libras, aunque esta reclamación no prosperó en los tribunales. A muchos nos encantaría que Manhunt volviera con un remake empleando gráficos punteros, pero teniendo en cuenta que Rockstar se ha hecho de oro con sus Grand Theft Auto, destacando una quinta parte que ha visto la luz en 3 generaciones consecutivas y que ha vendido más de 180 millones de copias, ya no tiene la necesidad de hacerse notar armando escándalos o exponiéndose a polémicas que dañen su imagen con contenidos tan polémicos, sádicos y explícitos. GTA V Online mató Rockstar, copy y pega esta verdad.
Lanzado originalmente en el año 1999 en No hablo de Manhunt 2, qué raro. territorio nipón, Galerians tomaba buena nota del canon de los survival del momento, apostando por escenarios renderizados, personajes poligonales, De este juego sí no conozco nada. resolución de puzzles o ángulos de cámara fijos. En la piel de un jovencito llamado Rion Tal despertábamos vez en la hubiéramos tenido un instalación remake médica de sin recordar Manhunt si no fuera por absolutamente GTA nada, y 5 debíamos online sobre desentrañar explotado el misterio Rockstar. que ¿Qué envolvía dijiste, a nuestra estúpido? propia Nadie existencia. Mientras Resident Ay, Evil Dios. apostaba mayormente por las armas de fuego para el combate, en Galerians debíamos hacer uso de unas habilidades psíquicas para enfrentarnos a los enemigos, complicándose la cosa cuando teníamos que medirnos contra varios a la vez. La versión europea llegó censurada al removerse el efecto de sangre que salía a borbotones de la cabeza de los enemigos cuando sobrecargábamos sus mentes. Pero, güey, literalmente. Contó con una secuela que dejó sensaciones mixtas y un remake con un gameplay depurado y haciendo un uso fantasgórico de los poderes psíquicos podría ser una apuesta interesante como alternativa dentro del género. A ver, sí, este juego se nota que un remake vendría bien. Cold Fear apareció en marzo de 2005 para PlayStation 2, PC y Xbox y se trató del segundo juego de los autores de Alone in the Dark, The New Nightmare. En el pellejo de un Alone in the Dark es mejor juego. guardacostas abordábamos un carguero infestado con un parásito que convertía a sus huéspedes en zombies sedientos de sangre, además de existir otras peligrosas criaturas. Quien lo jugó no puede El juego olvidar del la Elfen parte Lied, del literal. barco para el que se creó específicamente un motor y unas físicas que le dieran el movimiento más realista posible, e incluso Se ve divertido el juego, este sí lo jugaría. corríamos el riesgo de caer al mar si una sacudida nos pillaba cerca de un borde. Los personajes contaron con casi 900 animaciones separadas y el sistema de apuntado recordaba muchísimo al de Resident Evil 4, con quien casi coincidió en su lanzamiento, aunque es verdad que la versión de PlayStation 2 no llegaría hasta finales de 2005, pero entre tanto este Cold Mejor pon Ben negro. Fear pudo amenizar la espera. Lamentablemente fue todo un fracaso comercial, ya que en la tierra del tío Sam tan solo vendió 70.000 copias, toda una catastrófica desdicha, ya que el juego atesoraba cierta calidad. A mí, desde luego que no me disgustaría volver a perderme en las entrañas de aquel carguero. También te digo, una cosa que tengo que decir es que me molesta mucho el pensamiento de que necesitamos un remake para jugar un juego. Tú puedes perfectamente emularlo y lo vas a disfrutar igual. Elaborado por N-Space, autores de aquel divertido Duke Rider de Duke Nukem Time to Kill, Geist nos proponía vivir una Duke Nukem, que juegas de Play 1. aventura de acción con cierto aura de misterio desde la perspectiva del fantasma del protagonista. Como ente incorpóreo, Yo jugué ese juego y las partes de barcos me mareaban mucho. No necesitábamos sabes. poseer la estructura anatómica de otro ser vivo, pero para ello era imprescindible que previamente su Piratear. A ver, obviamente, si no tienes si puedes comprarte una Play 2 con el juego, mejor. Pero si no puedes, piratea y ya está. Bueno, no te van a demandar. nivel de miedo alcanzara el grado adecuado Al menos que que nos sea permitiera Nintendo. penetrar en su cuerpo, para lo cual debíamos interactuar con el entorno para provocar un sobresalto que le pusiera el corazón a 1000 por hora. Así podíamos encarnar a diferentes tipos de personajes y emplear distintas armas que usábamos en los momentos de shooter puro, aunque también había lugar para los rompecabezas. Geist lucía un buen apartado gráfico y fue el segundo juego de GameCube en recibir una calificación de contenido recomendado para adultos. Particularmente para mí se trató de todo un descubrimiento. Lo adquirí en un extinto Daily Price y no tardaron en engancharme sus originales mecánicas y embelesarme su atmósfera. Así, Geist fue una auténtica sorpresa y le cogí bastante aprecio como uno de los juegos que más me han entretenido en la consola cúbica. Por desgracia, N-Space Nunca lo he jugado, nunca lo toqué. Tendría que probarlo, pero bueno. De hecho, yo nunca tuve un GameCube de pequeño, así que hay muchos juegos que no probé. bajó la persiana en 2016 y Geist parece que ha quedado relegado al plano espectral de los videojuegos olvidados. Piratéenlo, güey. Con el maestro del terror Cliff Barker encargado Jericho sí lo conozco, pero nunca lo jugué. Me dijeron que era malo, que era genérico, del digamos. guión y como productor, Jericho fue un juego de acción en perspectiva subjetiva muy singular. Primeramente se elaboró en España por Mercury Steam, quienes posteriormente se harían cargo de algunos títulos de Castlevania o un par de juegos de Metroid. ¿Es que Metroid Cristo? La trama ya os podéis imaginar por dónde tira proviniendo de la mente del creador de Hellraiser. Es más, la estética de los monstruos está claramente inspirada en ese retorcido universo y es uno de los aspectos más sobresalientes del título. Mano en mano nos encontrábamos con un equipo de élite compuesto por miembros que poseían habilidades sobrenaturales bien diferentes, algo que también Supongo que ya parte más, digamos, genérica tenés por el gameplay, por lo poquito que veo. sucedía con su armamento, ya que cada uno contaba con su propio arsenal y podíamos saltar Pero es que los juegos que son primera persona, o sea, literalmente todos se ven muy genéricos en general. Es una película de horror serie B de acción hecha de videojuego. Es divertido, entonces. Capaz se juegue. A ver, está en Steam. Ahí me confirma si está en Steam. Si está en Steam para ver si se puede jugar. Si no, se descarga la pirata, me da igual. Pero si es una película serie B hecha de videojuego, yo lo juego. Me encantaría jugarlo simplemente por eso. de uno a otro según lo necesitáramos. Recorríamos escenarios que estaban ambientados en diferentes épocas y en el apartado sonoro era imposible no dejarse picar por el insecto de la nostalgia al escuchar la voz de Alfonso Vallés, el Solid Snake español, doblando al Capitán Ross. El aspecto más flojo del juego era sin duda la inteligencia artificial, tanto de los aliados, notándose sus mayores flaquezas en los niveles de dificultad altos, como de los enemigos. Con lo que sabéis que me encanta Hellraiser, amé este juego como si se tratara de un dulce pecado y me quedé con las ganas de una secuela que estaba empezando a plantearse, pero que desafortunadamente nunca llegó a materializarse. No tiene pinta de ser un juego que vendiera mucho, así que normal. Siren fue concebido por el padre de Silent Hill y debutó en PlayStation 2 en aquella época en la que el terror oriental se había puesto de moda. Contó con una
De estos juegos que has visto de hasta ahora, ¿cuál te gustaría jugar en el canal? Ninguno. Escuela y se caracterizó no solo por su ambientación, A ver, no sé, de lo que he visto, a ver. De lo que he visto, el de GameCube me llamó la atención, pero me llamó la atención el Parasite Eve, obviamente. Lo quiero jugar. Resident Evil 4. Hay un juego por ahí que quería. ¿Cuál era? El Dino Crisis también, Dino Crisis. Este no, este no, esto no, esto no. El Alien Isolation. Condemn no, no, Blood tampoco. Los Manhunt, obviamente. Hay un juego que perdí, que era el de los poderes psíquicos. ¿Dónde está? Bueno, el de los poderes psíquicos. Buenas, Jeremy, saludos, ¿cómo te va? Saludos, un beso. ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¡Ese es God! El Siren. O sea, si vale la pena jugarlo. Ahí está. Gracias. Gracias, Das. Buenas, ¿cómo estás, Jeremy? Saludos. Por favor, deja tu like, comenta, compadre, suscríbete estás y disfruta que estamos reaccionando a recuperación de juegos de terror que deberían volver. sobre todo por sus mecánicas jugables, entre las que el sigilo era muy importante, pero sobre todo poder penetrar en la visión de los hibitos. Está bueno, pero es un poco complicado. Estos títulos no A ver, eran los juegos de terror, si son complicados, pero complicados bien, se pueden disfrutar perfectamente, yo no tengo problema. Y para jugar en el canal así, para joder, está bien. precisamente facilongos, y existió un remake para PlayStation 3 que mejoraba sustancialmente el original, pero desde entonces Sony parece haber enterrado esta Siren Blood Course. franquicia en el patio de sus oficinas, y me pregunto si algún día se animará a exhumar y resucitar sus restos. Lo dudo mucho. Sony no es de esos de que les gusta revivir franquicias muertas por algún motivo, que deberían, tienen como 1 millón y tienen una PS5 sin putos exclusivos. Parece que fue ayer, pero ya han pasado 9 años desde que conocimos The Evil Within es juegazo, me encanta. al detective castellanos en The Evil Within, un juego de terror salido de la mente de Shinji Mikami, el reconocido padre de Resident Evil y también Este me los quiero jugar también en el canal, los dos de The Evil Within. autor intelectual de aquella cuarta parte que cambió la saga para siempre. Las similitudes entre este último y The Evil Within no eran pocas, pero Japan Studio está muerto, no me sorprendería, pero déjame buscar. Japan Studio Games. Japan Studio. A ver, Japan Studio. Historia. A lo largo del 2020 y 2021, varios notables Japan Studio y empleados anunciaron que ellos iban a partir de la compañía acordado de múltiples fuentes. Hablando con los crónicas de videojuegos, Sony no renovó la mayoría de los contratos del estudio afuera de los del Team Asobi, porque el estudio no era considerado suficientemente rentable para continuar con el desarrollo original de videojuegos. En un statement, como una declaración, Sony dijo que el 1 de abril de 2021 Japan Studio se centraría alrededor, como que se acoplaría alrededor del Team Asobi para armar en popularidad el Astro Playroom. Ellos hicieron el Astro Playroom. Ok. Antes de un corto periodo de Before and Short, o sea, antes y poco después del 1 de abril de 2021, varias ediciones de Japan Studio, de estas de Japan Studio, anunciaron que su departamento del estudio Team Asobi fue movido al estudio de PlayStation, al PlayStation Studio en junio de 2021. Eso es lo último que sabe. ¿Hay algún juego así de estos últimos años? 2020. No. El Demon Souls. Ya está. ya nos ofrecía más opciones de sigilo y la posibilidad de sembrar el escenario de trampas. La trama era un poco enrevesada, Qué bueno es The Evil Within, fuera de joda. algo que se solventó en su secuela, que apostaba por un argumento más sencillo, mejoraba el combate y nos ofrecía escenarios abiertos que poder explorar. Tengo ganas de jugar, la puta madre. Tras la adquisición de Zenimax por un bellaco tercero, Mikami no tardó mucho en abandonar Tango Gameworks, el cual fundó en 2010, y el tiempo dirá si hay intención de volver a ver a Sebastián haciendo frente a monstruos desquiciados, así como luchando contra sus propios demonios. Pero no es necesario, solamente hagan nuevas IPs, no es tan difícil. En 2005, la extinta e histórica Midway lanzó un shooter en primera persona ambientado en el mítico Área 51, donde la acción se daba la mano con algunos momentos de suspense en la siniestra base, donde debíamos hacer frente a entidades de más allá de las estrellas y experimentos con los que se pretendían cambiar el destino de la humanidad. No estaría nada mal retomar esta premisa, con hombrecillos grises de por medio y un buen equilibrio entre ensaladas de tiros y tensión en una lúgubre Área 51. Ok. Aunque no se trata estrictamente de un Este juego es buenísimo, este juego lo voy a jugar en el canal sí o sí. Este es posiblemente de los mejores juegos que yo he jugado. No lo considero terror como tal, porque a mí no me da miedo, pero este juego es increíble, es buenísimo. Me gusta más el primero, admito. El American McGee me gusta mucho más que el Alice Madness Rattan. Es buenísimo, es genial, es un hack and slash
perfecto para muchas personas. Lo recomiendo para todo el mundo. Jueguenlo, pruébenlo, es increíble y yo lo voy a pasar en el canal algún día, pronto. Dicho eso, les recomiendo muchísimo ver mi video sobre Alice del canal principal. Dura 1 hora, pero es buenísimo y les dice todo lo que tienen que saber para que entiendan más sobre esto. Un juego de terror, desde luego que sus personajes y algunos escenarios parecen sacados de una auténtica pesadilla. El onírico, tétrico y retorcido mundo de fantasía oscura de Alice era una experiencia visual muy cautivadora, mientras que jugablemente se desarrollaba como un título de plataformas y acción. Recomiendo más el primero que el segundo. Para mí, Alice Madness Si quieren vivir bien la experiencia, el primero es mucho mejor. Returns fue una maravillosa vivencia y atesoro su disco como una auténtica alhaja. Me hubiera encantado contar con una tercera parte y digo me hubiera, porque Electronic Arts, auténticos terroristas del videojuego, no solo han declarado que no están dispuestos a financiar esa hipotética continuación, incluso van más allá y aseguran que tampoco le van a vender los derechos de la propiedad intelectual a su creador, American McGee. Estoy convencido de que en el infierno debe de haber un lugar muy especial. Lo peor es que American McGee tiene preparado, creo que ya el guión completo del juego, tiene todo el libro de arte, porque tiene un Patreon para eso, y tiene todo completamente hecho, pero no le dan el puto, o sea, no le dan libertad para hacerlo. Y era un juego que iba a ser una precuela de los dos primeros, iba a hablar de origen, de la locura, iba a hablar de muchas cosas, iba a ser genial, pero no se lo dan. Reservado para los directivos de esta compañía. Rule of Rose apareció únicamente en PlayStation 2 allá por 2006 y generó cierta polémica. Jugablemente es una mierda, Rule of Rose. Pero la historia que te cuenta es de las cosas que me han dejado más mal cuerpo en un videojuego. O sea, Rule of Rose es un juego que jugablemente te va a costar bastante, pero bastante. Más que un Silent Hill. Pero a nivel de historia es jodidamente bueno. Por los temas que trataba, donde se encontraban cuestiones como el... Personalmente a mí me dejó mucho mal cuerpo. Pero me dejó mal cuerpo en verdad. O sea, no te digo miedo, pero me dio fuerte. Uso y el maltrato, buscando dar una nueva orientación al terror psicológico, mientras que jugablemente desde luego que era bastante mejorable. La controversia se generó en el viejo continente cuando el Parlamento Europeo, un lugar infecto y corrupto hasta la médula, acogió una propuesta de resolución para prohibir la venta del videojuego, esgrimiendo que en el mismo aparecían niños e imágenes perversas, violentas y sádicas que atentaban contra la dignidad humana. Había lugar para abusos psicosexuales y físicos que rayaban la perversión y el sadismo. Al final, 505 Games se encargó de la distribución del juego en pequeñas tiradas y con el paso del tiempo el precio de Rule of Rose ha subido como la espuma. La historia y los personajes tenían su atractivo, pero jugablemente hacía aguas. Quizá una revisión moderna bien calibrada podría ser muy interesante, pero con los tiempos que corren, si en 2006 se escandalizaron por acusaciones sin fundamento sobre su contenido, no quiero imaginar lo que podría pasar a día de hoy. Sería divertido averiguarlo. Pero no hay problema porque hará un juego de la misma temática, pero con la primera versión de Mickey, ¿te imaginas? From Software, bien conocida por sus títulos Souls, probó suerte en otros géneros con resultados dispares. Kuon fue un juego de terror lanzado en 2000. Espera, ¿cómo que From Software no solamente conocido por los Souls y por Armored Core? Otro solo para PlayStation 2, ambientado en el periodo Heian y ubicado en una mansión poseída por el mal. Podíamos controlar hasta 3 personajes diferentes que debían investigar la morada maldita, resolver rompecabezas y hacer frente a unas entidades con armas blancas como un afilado abanico o bien usando... Ahora, este lo quiero jugar simplemente porque es de From Software. O sea, no me interesa nada del juego, más allá de que la monita está buenísima, me gusta mucho la chica de la portada, pero solamente me interesa porque es de From Software y me da curiosidad. Este también está bueno, o sea, este también lo podríamos jugar en directo. Una suerte de cartas mágicas con las que emplear hechizos o hasta realizar invocaciones. La ambientación estaba conseguida, el gameplay podía ser algo tosco por momentos y una vez más nos topamos con un título que se ha revalorizado de forma considerable y es un juego codiciado por los coleccionistas. La saga Legacy of Kain contó con una buena traca. Ya entiendo por qué quiere que lo vea, hija de puta Aki. No voy a jugar Legacy of Kain. No lo voy a jugar. Hasta 5 títulos de calidades muy dispares entre ellos y habiendo pasado ya 20 años desde que apareció el último. No son pocos los que todavía recuerdan su ambientación oscura, poderes vampíricos, transiciones a realidades paralelas y a sus protagonistas, Kain y Raziel. Lo peor es que sí lo he jugado, pero no lo voy a traer que de momento. Lo poquito que sé de Legacy of Kain es que no es de terror. Hubo varios intentos de resucitar la saga con una sexta entrega con títulos como The Dark Prophecy, Dead Sun o hasta un multijugador free to play que no llegaron a ver la luz. En 2022, Square Enix vendió Crystal Dynamics a Embracer Group, quien tendría actualmente los derechos sobre la propiedad intelectual de Legacy of Kain y que ahora mismo atraviesa una auténtica crisis con recortes, despidos y cancelaciones de proyectos, por lo mientras no me cancelen mi queridísimo Deus Ex, yo feliz. Que la posibilidad de volver Pero Capi, deja de que te la chupe. No quiero. a pisarnos Prefiero que me la chupe Lara. es bastante complicada.
Expediente X fue una serie que marcó la historia de la televisión y en especial a los fans del misterio, los hombrecillos grises y los casos paranormales. Llegó a contar con más de 200 episodios donde los agentes Mulder y Scully debían lidiar con seres sobrenaturales o con Ya hemos rato en directo, tengo que decirlo, paguen YouTube. conspiraciones que alcanzaban más allá de las estrellas. Los dos videojuegos que más recordamos de Expediente X fueron una aventura de point and click que apareció tanto en PC como en PlayStation, donde ni siquiera encarnábamos al famoso agente Mulder. El juego era un tanto aburrido y debía ser muy fan para sacarle algo de jugo. En 2004 tuvimos una suerte de aventura de horror en tercera persona donde sí podíamos estar en la piel de Mulder y Scully. Contó con una historia original de los guionistas de la serie y mezclaba de una forma un tanto accidentada. Pero es que de nuevo, esto no lo considero terror como tal, lo considero misterio si quieres, pero terror. ¿Por qué un canal del estado de mi país acaba de subir un video sobre las VTubers? Porque tu país está en decadencia. O está en ascendencia, según quien le preguntes. Acción, investigación y puzzles. Estos agentes desde luego que merecían mejores juegos y no estaría nada mal volver a verlos en acción en una producción a la altura de la leyenda de televisión. No creo. Nightmare Creatures apostaba por la acción directa sin muchas complicaciones. En el rol de uno de los personajes disponibles, Ignatius o Nadia, debíamos usar bastones, espadas, pistolas, bombas o hasta hechizos para combatir a las fuerzas de la oscuridad que pretendían dominar el mundo. El control era un poco Esto lo veo más en la línea de Doom que otra cosa. tosco y aquello de tener que combatir sin tregua para No me sorprende que los expedientes se tuvieran huevo. mantener rellena la barra de adrenalina y no perecer fueron algunos puntos flacos del programa que tenía una buena ambientación victoriana y su buen contenido sanguinario. Apareció en PlayStation, PC y Nintendo 64, aunque en esta última solo lo hizo en Yanquilandia. Una secuela protagonizada por un único personaje que parecía un pariente de Marilyn Manson y que portaba un hacha, escapaba de un hospital donde el villano del anterior juego estaba llevando a cabo experimentos para suena. crear mutantes. El control se pulió lo suyo, la dichosa barra de adrenalina desapareció, se dio paso a la exploración y por supuesto se mantenía el gore, añadiendo la posibilidad de realizar un fatality a los enemigos que debilitábamos. Una tercera parte fue planeada para la sexta generación de consolas. Nightmare pero Creatures Callisto, 3, la Angel encargada of del Darkness. desarrollo, entró en bancarrota y Ubisoft, quien iba a publicar el juego, se desentendió del tema y no se volvió a saber nada de aquel Nightmare Creatures 3. Monolith Productions, que era Increíble. conocida por títulos como Blood y que posteriormente desarrollaría aquel par de juegos de Condemned, sorprendió de nuevo en el género de los Fear es un juegazo. O sea, no me importa con quién me tenga que pelear. Puedo llegar a entender que su último juego no le gusta a todo el mundo. Para mí es juegazo igual. Pero Fear es juegazo. Y lo recomiendo muchísimo los tres. FPS con su FIA. Yo una vez jugué Nightmare Creature con un amigo y se metió un susto con el 2. No, que es que no da miedo. No siento que es un juego de miedo. Los juegos de miedo dan miedo porque te vuelven indefenso, eso creo yo. Allá por 2005. En este juego encarnábamos a un novato en un equipo militar secreto dedicado a tratar Al fin dijiste sucesos una buena paranormales. cambia, y te voy a Durante la matar. investigación de un nuevo caso tendría que cazar a un peligroso psíquico mientras lidiaba con una siniestra presencia, Alma. La mejor parte es el final del juego, creo que es el segundo. Que en la final del juego es el segundo, la chica te comienza a montar, es como muy raro. Capi, dime, ¿quién gana? ¿Alma o Alessa? Yo diría Alessa, ¿no? La acción, intensos Ahora me dicen, no, es una pregunta capciosa. Y yo, no. Ahí estoy tirando. Para acá a mí me gustó mucho el juego de Fear. tiros en tiempo bala, una inteligencia artificial desafiante. Olvidé por completo el tiempo bala. ¿O será que es otro de esos casos donde yo me pasé el juego sin haber usado nada? No creo. No creo. Espero que no sea como con Bioshock, que con Bioshock Infinite me pasé la mitad del juego, no más. Creo que 3/4 del juego sin cambiar de un puto vigorizante. Capi, si vas a jugar un Nightmare Creature, juega el 2, que es más mejorcito. Dios Y mío. momentos de tensión se mezclaron en un juego que dejó una huella profunda en no pocos jugadores. Le siguió una secuela también desarrollada por Monolith que mantenía el tipo, pero la tercera y última entrega corrió a cargo de otro desarrollador, Day One Studios, mientras que los derechos de publicación pasaron a manos de Warner Bros. Los resultados, desde luego que no fueron lo esperado. Mantengo, yo puedo entender perfectamente que no te guste el tercero. El tercero es un juego que yo entiendo que no te vayas a jugar. Lo entiendo, lo comprendo, lo respeto incluso. Pero los tres son juegos, son buenos juegos. Los tres son buenos juegos. Y aunque podíamos controlar a dos personajes distintos con severos cambios en su jugabilidad, el tufillo a Call of Duty era complicado de disimular. No se ha vuelto a saber nada desde entonces de esta saga, a la cual no le vendría mal un reinicio donde se potenciaran los rasgos más característicos de su gameplay y atmósfera. Darkwatch de High Moon Studios, autores del juego de Deadpool, Darkwatch ligados a Call of God. Duty hasta que Activision procedió al despido masivo de sus Como me gusta Darkwatch. Este sí lo quiero jugar en el canal. Este sí lo quiero jugar porque no ni por algún motivo nadie recuerda Darkwatch. integrantes. Solo yo. Fue el primer y único intento de este grupo para crear su propia franquicia de videojuegos, poniéndonos en la piel de un vampiro pistolero en una oscura ambientación del salvaje oeste a finales del siglo XIX que pertenecía a una organización secreta que combatía a fuerzas y criaturas sobrenaturales. La acción se unía al horror con una estética ligeramente steampunk para darnos un juego Para mí realmente también es divertido, en el que, además de liarnos a tiros con todo bicho que se cruzara en nuestro camino, podíamos emplear una serie de poderes a los que sumaríamos otras habilidades dependiendo del desarrollo que le diéramos al
personaje. Llegaron a licenciar el tema principal de El bueno, el feo y el malo de Ennio Morricone, y el juego recibió críticas con resultados notables, lo que animó al estudio a comenzar a trabajar en una secuela para PlayStation 3 y Xbox Es que mira ese arte de Dark Watch. 360, pero no consiguieron encontrar ninguna editora para desarrollar y lanzar esta continuación, de modo que el proyecto fue cancelado. No estaría nada mal volver a meternos en la piel de Jericho Cross, y lo más similar que he encontrado en tiempos actuales es el divertido Evil West, que es un título muy recomendable. Este clásico de Namco apareció en arcades por primera vez ¡Quiero jugar Dark Watch! a finales de 1988 y se convirtió en uno de los juegos más populares de los salones recreativos nipones. El protagonista era un pringadillo que resucitaba por medio de la intervención de la máscara del terror, que lo convertía en una máquina de picar carne de monstruo a base de puñetazos o usando armas como una cariñosa escopeta. Las inspiraciones tomadas de películas de terror eran más que evidentes. Sin ir más lejos, el propio Rick Jetado tenía una apariencia basada en Jason de Viernes 13. Sí. Al juego le siguieron 2 secuelas numeradas que incluso llegamos a ver con su conversión correspondiente a Sega Mega Drive. Por supuesto, nada en Super Nintendo, por lo que ya sabemos todos, aunque NES sí que recibió en Japón una versión edulcorada de monigotes cabezones, y en 2010 se lanzó un remake que no terminó de funcionar bien del todo. El estilo visual no estaba nada mal, primando por encima de todo los baños de sangre, y la banda sonora inundada de temas de metal fue el acompañamiento ideal para el desgarramiento. Los baños que no terminó de funcionar bien del todo. El estilo visual no estaba nada mal, primando por encima de todo de miembros. Sin embargo, se trató de un juego bastante repetitivo, con algún que otro glitch y un control que mostraba carencias notables, especialmente en los saltos durante las... Así por encimita me recuerda mucho a Dante's Inferno, lo cual es malo porque este juego no me recuerda. Me recuerda un poco a Dante's Inferno, pero Dante's Inferno es buenísimo, este no me recuerda. Solo tú recuerdas un juegazo primera vez, Capi. No, pero es que literalmente nadie habla de Dark Watch, nadie en este mundo que hable de Dark Watch. En el Splitter House de la Xbox 360 y PS3 podemos ver tetas que son sin censura, God, ¿no? Secciones 2D. A mí no me disgustaría para nada ver resucitado a Rick de nuevo, pero yo creo que Bandai Namco lo tienen enterrado tan profundo en su particular cementerio de IPs que ni siquiera se deben de acordar de él. El primer juego de Clock Tower apareció en Super Clock Nintendo. Tower sí es un juego que me gustaría jugar, pero me echa para atrás mucho la jugabilidad. Pues Clock Tower solo he escuchado cosas buenas. He escuchado que es una serie, es un juego divertido, es un juego con una historia muy fuerte, pero que la jugabilidad. Juegazo. Es de esos juegos, lo único bueno es el soundtrack. El de Splitter House o el Clock Tower. Allá por el año 1995 y nunca salió de tierras japonesas. Controlando a una joven huerfanita teníamos que ingeniárnoslas para escapar de un tarado con unas tijeras gigantes que nos perseguía. Jennifer no tenía armas y tan solo podíamos escondernos o rezar para que el maníaco cayera en alguna trampa. No. El juego hacía uso de mecánicas de point and click para guiar al personaje. Había una importante componente de exploración y fue alabado por su ambientación siniestra. Las siguientes iteraciones de la saga en consolas pudieron verse en la primera PlayStation y fue justo en PS2 hace más de 20 años cuando pudimos jugar por última vez a un Clock Tower, coproducido en esa ocasión por Capcom y Sunsoft. La historia nos introducía a Alisa, otra jovencita que debía escapar de perversas monstruosidades que la acosaban. Se desechó el Por lo menos es tremenda waifu. sistema de point and click para dar paso a un control directo del personaje. Todavía teníamos que lidiar con el medidor de pánico y escondernos para evitar caer en manos de los maníacos, y durante los combates contra jefes se nos permitió usar un arco especial para sentenciarlos. Y ahí terminó esta saga, pero realmente tuvo 2 sucesores espirituales. El primero fue Nightcry, que corrió a cargo del propio creador de Clock Tower, Hifumi Kono, financiándose por medio de Kickstarter y viendo la luz en PC y posteriormente en PlayStation Vita, cosechando unas notas de auténtico terror, nunca mejor dicho. El segundo sucesor vendría de la mano de la misma Capcom con su Hunting Ground, que guardaba enormes parecidos con Clock Tower 3. De nuevo encarnábamos a una jovencita, éramos Tremenda waifu, ¿no? acosados por enemigos que nos perseguían, podíamos entrar en pánico o recurrir a escondites para tratar de dar esquinazo a nuestros perseguidores. Lo más interesante fue el añadido de Hiwi, un perrete que era parte del núcleo jugable, ya que podíamos darle órdenes para explorar o atacar. Por lo menos esto ya es una jugabilidad un poquito más amplia, quieras que no, porque no sé si decir debilidad, pero uno de los puntos más curiosos de Clock Tower siempre ha sido, y de muchos juegos, pero que tú no tienes forma de defenderte. Es como una jugabilidad completamente muerta en cuanto a defenderte. Es un poco triste porque no digo que, quiero decir, en Outlast no te dejan defenderte, pero hay como mínimas cosas que puedes hacer. Mientras que en Clock Tower no podías hacer nada. Sabéis que no soy nada fan de esos juegos donde no puedes defenderte ni con un mínimo de dignidad, pero si el gameplay y el desarrollo jugable están bien llevados, pueden salir cosas más que interesantes. Fruto de la unión de 3 pesos pesados del panorama nipón de los videojuegos, Shinji Mikami, Suda 51 y Akira Yamaoka, nos llegó una aventura de acción en tercera persona donde nos convertíamos en el puto García Hotspur, un cazador de demonios al que el propio líder de estas criaturas del Averno le había levantado a su chica, y como no, García, que no podía permitir eso, junto con su colega Johnson, un demonio arrepentido, se adentraba en la... Este sí lo quiero jugar yo, la puta madre. Tiene como 4 originales, creo. Los personajes del 3 son insufribles y son insoportables, además son ingleses.
Que sí, aquí que sí, que es racista. entrañas de ese peculiar reino para recuperarla. Jugablemente recordaba mucho a Resident Evil 4, pero la luz y la oscuridad jugaban papeles importantes a la hora de la resolución de puzzles o en la propia supervivencia de García, ya que estar expuesto demasiado tiempo a las tinieblas suponía la muerte segura. A todo esto había que sumar el carisma de García y su acompañante, el humor negro, la violencia y sus peculiares jefes, entre otras bondades que convirtieron a Shadows of the Damned en un auténtico juego de culto. Lamentablemente las ventas no acompañaron y desde luego que Electronic Arts no hizo gran cosa por la promoción del juego. No obstante, este mismo año Grasshopper dejó claro que poseía los derechos de Shadows of the Damned y que llegaría una remasterización del mismo todavía con plataformas y fechas por concretar, además de una hipotética secuela a la que se sumarían de nuevo Akira Yamaoka y Shinji Mikami, quien abandonó Tango Gameworks al poco tiempo de que Microsoft adquiriera a golpe de cheque. Por mí, Está bueno, la verdad. estaría más que encantado de reencontrarme con el señor García, y si es por partida doble, mejor que mejor. Hablando de los terroristas del videojuego de Electronic Arts, resulta Dante Inferno, posiblemente de los mejores juegos que existen para la Play 3, la Xbox 360, para PC creo. Es un juegazo, es un juego increíble, es un hack and slash muy completo. Entiendo que mucha gente no lo recuerde, estaba compitiendo con God of War 3, con Devil May Cry 4 creo en su momento, con muchos juegos, con Bayonetta, pero es un juegazo Dante Inferno. imposible olvidar Happy Shadow of the Damned salió en joystickero, sí lo sé. Esos juegos de terror no me gustan, es decir, soy un adulto con fuerza, ¿por qué no puedo partir la cabeza a los enemigos? de Dante's Inferno, una suerte de híbrido de God of War con Ghosts and Goblins e inspirado en la obra de la Divina Comedia de Dante Alighieri, que fue una infernal delicia. Pibes, ¿por qué no se pone graciosa la Divina Comedia? Estoy leyendo y no me hace gracia. En el papel de un Se fue porque dijo, puta madre, ahora mis jefes van a ser asquerosos gringos. Literalmente sí, el racismo de los japoneses siempre está ahí, pero está God, ¿no? cruzado llamado, como no, Dante, escapábamos de la propia muerte y tras arrebatarle su guadaña nos adentrábamos en el mismísimo infierno para rescatar a nuestra amada de las garras de Lucifer, a quien llegábamos a ver con el pirulí al aire. Es verdad. Dante's Inferno no lucía un apartado gráfico tremendo, pero desde luego que se movía a las mil maravillas. Su estética infernal era maravillosa, abusó un poco de esos quick time events tan de moda en la época y prácticamente no dejaba un segundo de descanso. A pesar de que fue un título increíble, Para mí a nivel jugable es divertidísimo el puto juego. la suerte no estuvo de su lado. Primeramente, se lanzó en un momento donde los amantes del hack and slash estaban enfocados en el lanzamiento de God of War 3. Tuvo una campaña de marketing algo polémica usando una falsa asociación religiosa que trataba de desprestigiar al juego, y Electronic Arts se comportó solo como lo hacía Electronic Arts. Consideró las ventas del juego como decepcionantes, canceló su secuela que al parecer ya tenía un nivel prototipo construido y basado en el purgatorio, y Dios mío, qué jodidamente triste. remató la faena cerrando el estudio de Visceral Games. Un destino realmente trágico para un atormentado héroe, y sabiendo cómo opera Electronic Arts, no tengo ningún tipo de fe en volver a ver a Dante desmembrando demonios con su guadaña. Ya fue, debe ser Activision. No va a ser peor, pero por lo menos va a ser algo. En el año 1998, Sega Saturn ya era todo un zombie en el mercado de las videoconsolas. El éxito de PlayStation fue absolutamente arrollador, logrando alcanzar unas ventas de 102 millones de consolas frente a los escasos 9 que colocaría la máquina de Sega o los casi 33 de Nintendo 64. Saturn llegó a recibir una conversión del primer Resident Evil, que apareció con más de un año de diferencia con respecto a PlayStation, y hubo la intención de lanzar también la magnífica secuela, pero no tenía ningún sentido volcar todo ese esfuerzo en una máquina ya condenada, de modo que el port de Resident Evil 2 se plantearía para su sucesora, Dreamcast. Ok. Aún así, Sega no tiró la toalla con su desangelada Saturn, y viendo la popularidad que estaba alcanzando el género, co-desarrolló junto con la japonesa System Second Dead Fear, un survival en tercera persona que seguía las directrices del género y que nos ponía en el papel de John Mayor, quien debía sobrevivir en una instalación de investigación bajo el agua que había sido tomada por un agente mutágeno que convertía en terribles criaturas a aquellos que infectaba. Me recuerda mucho a Parasite Eve y a Mitocondria. Probablemente era todo un clon de Resident Evil, pero contaba con la peculiaridad de que había que vigilar los niveles de aire respirable en cada zona del complejo marino, siendo necesario renovarlo por medio de unos terminales. Dead Fear nunca apareció en Estados Unidos, solo se pudo encontrar en 1998 en tiendas niponas y europeas, siendo a día de hoy uno de los títulos más buscados y cotizados de Saturn, y con esta nueva estrategia de Sega de recuperar viejas glorias, no estaría de más perdernos de nuevo en las profundidades de Big Table. Dudo mucho que lo hagan, pero bueno. Tuvo buen video. Vimos cosas que no habíamos visto antes, pero muchos de los juegos que dijo no son de terror. Muchos se fueron, a ver, no sé.